para transformar la cosmovisión religiosa judía. Dice la palabra del Señor que un día le trajeron a un paralítico, se lo bajaron por el techo de una casa, lo pusieron frente a él, y cuando él lo vio, dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 7, versículos 28 y 29. Dice que Jesús vio a aquel paralítico y lo primero que le dijo al paralítico fue: hijo, tus pecados te son ¿qué? Te son perdonados. Y cuando él le dijo a aquel hombre: tus pecados te son perdonados, los que estaban allí reunidos de inmediato dijeron: ¿y quién es este que habla como si tuviera autoridad para perdonar pecados? El único que perdona pecados es Dios. Y de inmediato Jesús, conociendo lo que ellos pensaban en la interioridad de su corazón, mirándolo le dijo: pues para que ustedes sepan que tengo autoridad para perdonar pecados, ahora les voy a demostrar que no solamente tengo autoridad para perdonar pecados, tengo autoridad para revertir las consecuencias del pecado. Tengo autoridad para revertir las consecuencias del pecado. A ti te digo, ahora levántate, toma tu lecho, váyase para su casa. Y dice Mateo capítulo 7 y verso 28 y verso 29, dice: cuando Jesús terminó de decir estas cosas, las multitudes se asombraron de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los maestros de la ley. No olviden su autoridad. La autoridad de Jesús es poder legítimamente otorgado. Un poder que provenía del Padre. Un poder que se adquirió como resultado de una extraordinaria conversación que hubo en el cielo, que la describe el profeta. La describe el profeta cuando dice que luego de un diálogo, la respuesta fue: heme aquí, envíame, envíame a mí. Y fue enviado con toda autoridad. Y fue enviado con todo poder. La autoridad de Jesús, dice la Sagrada Escritura, Él es la imagen misma del Dios que del Dios invisible. La autoridad de Jesús es autoridad que lo que Él declaraba aquí era respaldado y era apoyado absolutamente por el cielo. A tal punto que Jesús tenía convicción que como resultado de su autoridad podía hacerle hijos a Abraham de las piedras. ¿Qué clase de autoridad? ¿Qué clase de autoridad? Un juez tiene autoridad para meter a la cárcel a alguien, pero una vez la sentencia es dada, ya no tiene autoridad para eliminar esa sentencia. Ya no existe esa autoridad en él. En el caso de Jesús, de la autoridad de Jesús, Él tenía autoridad para quitar el pecado y para revertir los daños y los efectos del pecado. Ahora, ¿por qué esa autoridad, ese poder legítimamente otorgado en Jesús? Pues la Escritura dice en Juan capítulo 5 y verso 27, dice la palabra del Señor: y le ha dado autoridad para juzgar, puesto que es el Hijo de ¿quién? El Hijo del Hombre. ¿Qué quiere decir aquí? Que es el Hijo del Hombre. ¿Sabe lo que esto quiere decir? Que es el segundo Adán. Esto quiere decir que Él es la representación de aquel hombre antes de cometer el error de delegar su autoridad. Él es aquel que representará a la humanidad caída en sustitución de Adán, que no pudo mantenerse firme y ante el príncipe de este mundo, ante el Dios de este mundo, accedió a delegar su autoridad. Pero en el caso de Jesús, que había recibido la autoridad del Padre, en el caso de Él,
esa autoridad no se la iba a delegar a Satanás, sino que por el contrario, con esa autoridad él destruiría a Satanás. Pero oiga bien, esa autoridad él se la iba a delegar a la iglesia. Se la iba a delegar a los creyentes. Y dice, a él le fue dada autoridad, puesto que es el Hijo del Hombre. Es decir, puesto que él representó de manera autóctona, de manera clara, de manera fehaciente al ser humano del huerto del Edén, de tal manera que Satanás no le pudo tentar. En Juan 17, versículo 1 y versículo 2 dice, después de que Jesús dijo esto, dirigió la mirada al cielo y oró así: Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti, ya que le has conferido autoridad sobre todo mortal, para que Él les conceda vida eterna a todos los que les has dado. Note bien, ¿por qué Jesús tenía autoridad? Porque era el Hijo del Hombre, era el Mesías, era el prometido por Dios a la raza humana. Pero Jesús también tenía autoridad porque era el Hijo de Dios. No olvide, autoridad es poder legítimamente otorgado. No olvide. Ahora, ¿por qué razón? ¿Por qué otra razón Jesús tenía autoridad? Su autoridad era como resultado de su obediencia absoluta al Padre. Su autoridad era como resultado de haberse sacrificado en la cruz del Calvario por nosotros. Su autoridad era como resultado de haber sido resucitado. En Mateo capítulo 28 y verso 18, mira lo que dice la Escritura. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en dónde, en la tierra. Por eso les estoy insistiendo, no olvide que autoridad es poder delegado. Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Ahora, mira lo que dice Primera de Pedro, capítulo 3, verso 21 o 22. Verso 21 y 22. Tal vez usted pensaría, el pastor empezó sin ningún texto bíblico a predicar. Pues ahora no sé si va a cambiar de opinión. Pero mira lo que dice Primera de Pedro, capítulo 3, versos 21 y 22, la cual simboliza el bautismo, que ahora los salva también a ustedes. El bautismo no consiste en la limpieza del cuerpo, sino en el compromiso de tener una buena conciencia delante de Dios. Esta salvación es posible por la resurrección de Jesucristo, quien subió al cielo y tomó su lugar a la derecha de Dios, y a quien están sometidos los ángeles, las autoridades y los poderes. ¿Qué plantea la Escritura? Que la autoridad de Jesús es autoridad soberana, es autoridad absoluta. No olvide, autoridad es poder conferido legítimamente, poder otorgado legítimamente. Ahora, si hemos podido probar a través de las Escrituras que Jesús es poseedor de toda autoridad, y autoridad es poder delegado, y la autoridad de Jesús venció y destruyó la autoridad del príncipe de este mundo. Él sigue siendo el príncipe de este mundo, sigue siendo Dios de este siglo, pero ojo, no tiene autoridad sobre la propiedad de Dios. No tiene autoridad sobre su casa, no tiene autoridad sobre su familia, no tiene autoridad sobre lo suyo, no tiene autoridad sobre su bien, no tiene autoridad sobre nada de su vida, porque todo lo que es suyo, óigame, está también bajo la autoridad del Dios al que usted sirve. Ahora, esa autoridad ha sido delegada a la iglesia. Juan capítulo 17, verso 18. Yo voy aquí como avión en velocidad de crucero, a ver si no me termina, ¿verdad? Juan 17, 18. Mira lo que dice: como tú me enviaste al mundo, yo los envío también
al mundo. ¿Cómo fue enviado Jesús al mundo? Con autoridad. Con autoridad. Jesús fue enviado al mundo con autoridad. Autoridad para vencer a Satanás. Y lo venció. Ahora Jesús dice, como tú me enviaste al mundo con autoridad, yo también los envío al mundo. ¿Con qué? Con autoridad. Lea conmigo Mateo 10 y verso 40. Dice la Escritura, quien los recibe a ustedes, a la iglesia, me recibe a mí. Y quien me recibe a mí, recibe al que me envió. Ahora, mírelo de atrás, del final hacia el principio. Es decir, el que le dio la autoridad a Jesús, le dio la autoridad ¿a quién? A la iglesia. ¿Cuántos bendicen al Señor? Esta es la información que los creyentes necesitamos. Esto es lo que de la palabra de Dios usted y yo necesitamos. Porque el asunto de 20 pesos en el bolsillo, eso es cuestión de que hoy lo tengo y mañana no lo tengo, eso no es tan importante. Ahora, el poder entender y comprender que yo tengo autoridad de Dios para cualquier circunstancia que quiera atropellar mi vida. Yo tengo poder y autoridad para cualquier circunstancia que quiera atropellar mi mente. Yo tengo poder y autoridad para vencer cualquier fuerza del mal que quiera destruirme a mí. Eso sí es importante. Es que usted pueda entender que usted pertenece a la iglesia del Señor. ¿Cuántos pertenecen a la iglesia del Señor? Usted pertenece a la iglesia del Señor. A usted Jesucristo le ha conferido autoridad. Aleluya. Pablo entendió esto también y también. En 2 de Corintios capítulo 10 y versículo 8 dice, no me avergonzaré de jactarme de nuestra autoridad más de la cuenta, autoridad que el Señor nos ha dado. Segundo punto que quiero resaltar, para la edificación y no para la destrucción de usted. 2 de Corintios capítulo 13 y versículo 10. Mira cómo dice la Escritura, por eso les escribo todo esto en mi ausencia, para cuando vaya no tenga que ser severo en el uso de mi autoridad, la cual el Señor me ha dado. ¿Para qué? Para edificación y no para destrucción. Óigame, a los policías se les da autoridad para edificación de una ciudad. Cuando corrompen con sus actos mediante su autoridad, sus deberes y obligaciones, merecen la cárcel. A un juez se le entrega autoridad para hacer justicia. Cuando pretenda hacer mal uso de la autoridad que se le ha dado, merece la cárcel. A la iglesia se le ha dado autoridad de Dios. ¿Para qué? Dígaselo al que está al lado suyo. Ese es el que lo necesita saber. Es para la edificación. Mi autoridad no es para enriquecer. Mi autoridad no es para convertirme en un amo y que todos los demás sean vasallos y sean esclavos a mi antojo. Mi autoridad no es para reconocimiento. Mi autoridad es para edificación. Tu autoridad es para edificación. La autoridad de la iglesia es para edificación. Amén. Así fue como la iglesia lo entendió. En 1 de Corintios capítulo 5 y versículo 4. Aguanta, señores, el reloj un momento. 1 de Corintios capítulo 5 y versículo 4. No tengo autoridad ni para parar el reloj. Pero mira lo que dice. Cuando se reúnan en el nombre de nuestro Señor Jesús y con su poder, yo los acompaño en espíritu. Mire qué atrevido es Pablo cuando dice, mi autoridad en Dios está, que yo puedo acompañarles a usted aún en mi ausencia. Y mira lo que dice la palabra en 2 de Tesalonicenses capítulo 3 y versículo 6. Dice, hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo les ordenamos. ¿Qué autoridad? Para edificación. Les ordenamos que se aparten de todo hermano que esté viviendo como un vago y no según las enseñanzas recibidas por nosotros. Mira qué clase de autoridad.
Ahora, mira lo que dice Primera de Corintios, capítulo 14, y verso 37. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que esto les escribo. Es el mandato de quién? Es el mandato del Señor. Es decir, la autoridad conferida a los cristianos está supeditada a la palabra de Dios. Amén. Y cuando tú usas la palabra de Dios, tú estás en autoridad por encima de los profetas, estás en autoridad por encima de los apóstoles, estás en autoridad por encima del pastor. Cuando tú usas la palabra de Dios, tú estás en el centro de la autoridad. Aleluya. Vamos a ver. ¿Cuándo comenzó la iglesia? La autoridad. Yo quiero que vea conmigo. Vea conmigo. Lucas capítulo 4, verso 18 al 19. Dije que en el programa de la iglesia aparece algo que tal vez usted pensará, hay contradicción. No, aquí lo voy a aclarar ahora. No hay contradicción. Aquel dice, ¿por qué la iglesia, la cristiandad está fallando? Pues la cristiandad está fallando porque no está haciendo uso de la autoridad. Y aquellos que usan la autoridad la usan para gobernar y para imponerse. La están mal utilizando, y una autoridad mal utilizada tampoco sirve. No sirve. Una autoridad mal utilizada no tiene función, no tiene el propósito. Ahora, mira lo que dice aquí. El Espíritu del Señor, esto es Jesús llegando al templo después de la tentación, inicia su ministerio de esta forma. Él llega al templo, entra al templo, pide el rollo del profeta Isaías, le entregan el rollo del libro del profeta. Óigame, qué cosa extraordinaria. Los rollos de Isaías eran un montón, no era uno solo. Pero mire qué extraordinario. Él pidió, dijo, deme el rollo del profeta Isaías. Y le dieron uno. Y cuando lo abrió, leyó. Y leyó donde tenía que leer. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas. Buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año agradable del Señor. No se olvide que la autoridad es poder que le ha sido delegado a usted legítimamente. Dios le dio autoridad a Cristo. Cristo derrotó a Satanás, te introdujo a la vida de su cuerpo, a la vida de la iglesia, y ahora te ha delegado a ti como cristiano, como cristiana, autoridad. Ahora, mira cómo comienza el ministerio de Jesús. El ministerio de Jesús comienza entrando a la sinagoga, pidiendo el libro del profeta Isaías y leyendo el libro del profeta Isaías. Ahora, esa autoridad que Jesús manifiesta es autoridad para edificación. Nótalo bien. ¿Por qué esa autoridad para edificación? Porque mira lo que él dice al cerrar. Dice, hoy se ha cumplido entre vosotros esta escritura. Ahora, nota bien la autoridad de Jesús al inicio de su ministerio y la autoridad de la iglesia que comienza con el inicio de Jesús en el ministerio, porque la iglesia es el cuerpo de ¿quién? De Cristo. ¿Sabía usted, querido? ¿Sabía usted? Esto es maravilloso. Aleluya. ¿Sabía usted que Cristo existe? Ay, qué cosa tan simple. Pero óyeme bien. ¿Sabía usted que Cristo existe a través de usted? Ahora la fíjese, cuando pregunté primero, ¿sabía usted que Cristo existe? Prácticamente todos dijimos amén. Pero Cristo existe a través de ustedes. Cristo es una realidad sobre la tierra a través de la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Usted tiene que internalizar eso. Yo soy el cuerpo de Cristo sobre la faz de la tierra. Yo pertenezco al cuerpo de Cristo. Y no puede olvidar que entonces si usted pertenece al cuerpo de Cristo, usted tiene autoridad. Y esa autoridad ha sido autoridad, poder delegado por el Padre. Ahora, ese
esa autoridad que usted tiene, dice la Sagrada Escritura, que es para edificación. ¿Edificación de qué? Edificación de las almas, edificación de los seres humanos. Oiga, usted se imagina si los creyentes empezáramos a meternos en la cabeza esa gran verdad. Yo tengo autoridad para edificar. Todo lo que yo toque será para edificación. Todo lo que yo mire será para edificación. Todo con quien yo hable será para edificación. A todo el que yo abrace será para edificarlo. A todo el que yo bendiga será para edificarlo. A todo el que yo mire será para edificarlo. Si los creyentes nos metiéramos eso en la cabeza, óigame, la iglesia del Señor sería la iglesia con el poder y con la autoridad más grande sobre la faz de la tierra para edificación. En días atrás, mi nieta andaba con una vara mágica del reino mágico de Disney que se la dio la pastora Olga. Y de momento se me paró de frente y oprimió el botón. Me apuntó con la vara y me dijo: Abu, se te quitaron los dolores de espalda, ¿verdad? Si los creyentes entendiéramos que tenemos una autoridad de Dios para edificación. Óyeme, si la autoridad que Dios te ha dado es para edificación, ¿por qué lastimas? ¿Por qué hieres? ¿Por qué haces llorar? ¿Por qué haces sentimientos? ¿Por qué produces malestares? Cuando la autoridad de la iglesia es para la edificación, para dar buenas nuevas a los pobres, para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar libertad a los cautivos, para dar vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para predicar el año agradable del Señor. Cuando Juan el Bautista estaba en la cárcel, le preguntó Juan, le mandó a preguntar: ¿eres tú el que has de venir o tenemos que esperar a otro? Y él dijo: vayan y díganle a Juan que los ciegos ven, los sordos oyen, los mudos hablan, los muertos son resucitados. Es decir, hay en mi ministerio edificación, y a los pobres le es anunciado el evangelio. Vayan donde Juan y díganle eso, y él sabrá si yo soy el que tenía que venir o si tenemos que esperar a otro. A ti, como parte de la iglesia del Señor, se te ha otorgado autoridad. Autoridad de Dios. Y esa autoridad de Dios, úsala, Pastor Joel, úsala para edificación. Amén, gloria a Dios. Úsala para bendecir. Úsala para restaurar. Úsala para que el que esté en el suelo se levante. Para que esté llorando se le enjuguen las lágrimas. Puedas entender que la fuerza de Dios sobre ti doblea los poderes del mal. Que el Señor te bendiga.